Hoy día quiero presentar a Bárbara Toro. Ella es médico veterinaria, pertenece a la ONG Pantalasa y nos trae la charla Ven al lado oscuro, tenemos yuncos. Bárbara, te dejo Ya, con la muchas audiencia. gracias. Muchas gracias. Como dice la Claudia, nosotros somos un equipo que formamos la mesa de trabajo de conservación del yunco, ya con varias instituciones, varias organizaciones, ya, y dentro de esta iniciativa, parte de las estrategias que tomamos para acercar el yunco como especie a la comunidad fue hacer estas charlas, dentro de muchas otras estrategias, ¿ya? Así que espero que la charla sea amena y entretenida y que les guste, porque después de esto sigan las redes sociales de todos nosotros y que empiecen a defender al yunco tanto como lo hacemos nosotros. Ya, entonces bienvenidos a la charla. Ven al lado oscuro, tenemos yuncos. ¿Qué podemos inferir de este título? ¿Qué son los yuncos y por qué hay que ir al lado oscuro? ¿Por qué iríamos al lado oscuro? ¿Cuál es el sentido? Ya, entonces, primero vamos a hablar de qué son los yuncos. Ya, los yuncos ya son una ave marina. Nombre científico, Pelecanoides garnoti. Ya es una ave marina pequeña, mide entre 22-24 centímetros, ya. Pesa 180, 190 gramos aproximadamente. Ya, entonces bien pequeñito, bien compacto. Se clasifica como un ave marina buceador volador. Primero buceador porque bucea más tiempo de lo que vuela y bucea mejor de lo que vuela, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha visto un yunco alguna vez, pero cuando nosotros los vemos en el mar, ya, los yuncos son súper torpes para volar. En general, solamente están ahí sentaditos en el agua y cuando se acerca un bote, empiezan a patalear, ya, y pareciera que corren en el mar, en el agua. Ya, pero no elevan vuelo. Y su distribución actual va desde el sur de Perú hasta el norte de Chile. ¿Y qué pasa en este lugar? ¿Ya? ¿Qué pasa aquí entre el sur de Perú y el norte de Chile? Está la corriente de Humboldt, ¿ya? El brazo costero de la corriente de Humboldt. Entonces, esta ave que se encuentra solo en el sur de Perú y norte de Chile, ¿ya? Es una ave endémica de la corriente de Humboldt, es decir, es una ave que solamente vive y se encuentra en la corriente de Humboldt, ¿ya? Antiguamente, su distribución era un poco más amplia, más hacia el sur de Chile, pero siempre en la zona de la corriente de Humboldt, ¿ya? Endémico entonces de la corriente de Humboldt. Actualmente en Chile existen 4 zonas donde se han descrito colonias reproductivas. Ya, antiguamente habían muchas más. Ya, ahora hay 4 que están confirmadas. ¿Sí? Hay algún par en algunos islotes al norte, ya cerca de Antofagasta, en donde se han visto parejas, ya, pero no se ha llegado a describir en el fondo que sean zonas de reproductivos de yunco. Entonces, estas 4 zonas que tenemos actualmente están en la isla Pan de Azúcar, ya en la tercera región, Isla Grande de Atacama, en la tercera región, ya Isla Choros, en la cuarta, e Isla Pájaro 2, en la cuarta región. Y esta fotito, ya, la tomó una colega de la mesa del yunco, Claudia Fernández, y así es como se ven las madrigueras de los yuncos. Estos son sus nidos, ya, los yuncos viven en madrigueras, entonces ellos están en unas cuevitas, ahí ponen sus nidos, en estas cuevitas, y estas son las entradas. Y cuando uno está aquí, estas fotos de Isla Choros, cuando uno está acá, es súper blandito, ya pareciera que uno se va a hundir. Y puede pasar, pues, así que hay que caminar con cuidado, siempre por alrededor de las yunqueras, ¿ya? Hablando ya de reproducción, ya el potencial reproductivo del yunco es de todo el año. Sin embargo, se han descrito pics reproductivos. Entonces, el pic principal reproductivo es entre diciembre y marzo, ¿ya? En diciembre y marzo empiezan, entonces, ya con las, ¿cómo se llama?
incubación completa. Es decir, que los huevitos quedan siempre, o sea, el huevito queda siempre con alguno de los padres, ¿ya? Antes de diciembre están en periodo de cortejo, ¿sí? Entonces, entre diciembre y marzo empiezan a estar ya en incubación completa los huevos, siempre con al menos uno de los padres. Hay un pic también descrito, pero esto es para Perú, ya entre mayo y septiembre, ¿sí? La incubación dura entre 50 y 60 días y el volantón, o desde que en el fondo el huevito eclosiona, ya hasta que se convierte en juvenil y puede salir del nido, pasan entre 70 y 80 días. Y en Chile, el pic de volantones, es decir, cuando ya los yunquitos jóvenes empiezan a salir de sus madrigueras, ya es en enero. Entonces guardan esta información en sus cabezas. ¿Qué otra información importante del yunco? Ya es que se alimenta principalmente de krill. Y estas gigantes del mar, las ballenas, también se alimentan principalmente de krill. Entonces, la presencia de yuncos ya en el océano es un indicador de la presencia de ballenas en esa zona. Ya lo podemos utilizar como indicador de la presencia de ballenas. Y es, al ser ya ave, ya las aves marinas y aves en general son especies que son bien indicadoras porque son grandes, entonces son fáciles de contar, son fáciles de observar, son fáciles de manipular, entre comillas. Ya algunas son más fáciles que otras, ya, pero son especies ya que son, entre comillas, fáciles de estudiar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se ha visto que al ser organismos, entre comillas, manipulables, ya hemos podido obtener información respecto del ecosistema solamente manipulando una especie de ave, ¿ya? Entonces, además de los yuncos ser específicamente bioindicadores o indicadores de presencia de aves, o sea, de ballenas, perdón, las aves en general los podemos utilizar como bioindicadores de salud del ecosistema. Entonces, eso con el yunco. ¿Qué pasa entonces con el lado oscuro? ¿Ya? ¿Por qué hacemos este llamado a ir al lado oscuro y estar con nosotros en el lado oscuro? ¿Qué pasa? Nosotros como especie, ya, cuando dejamos de ser nómades y nos asentamos y empezamos a reproducirnos y a transformar el ecosistema a nuestro beneficio, ya, parte de la transformación que hicimos fue llegar a un lugar y poner un poste de luz. ¿Ya? Obviamente, antiguamente no poníamos luz, siempre encendíamos fuego, ¿cierto? Pero ya a medida con la evolución y con el crecimiento y el desarrollo de tecnologías y herramientas, ¿ya? Cada vez que existe una población humana, ¿ya? Siempre alrededor está lleno de luz, ¿sí? Porque nosotros, como especie, no funcionamos en la noche, ¿ya? Y no tenemos grandes, como una visión súper buena en la noche, ¿ya? Entonces, nosotros como especie, en vez de adaptarnos nosotros fenotípicamente y genéticamente, empezamos a crear estas herramientas que nos iban a ayudar a mejorar nuestra, entre comillas, calidad de vida, ¿ya? Y dentro de esto está la luz. Nosotros, actualmente, como especie, siempre asociamos la luz a lugares más seguros. ¿Ya? Entonces, no te vayas por ahí porque está oscuro, o no camines sola donde no hay luz, ¿ya? También se asocia las luminarias a zonas que tienen mayor ingreso económico, ¿ya? Entonces, comunas o barrios que tengan mayor ingreso económico promedio, ya se ha visto que son zonas que están más iluminadas, ya porque tienen mayor acceso, ¿cierto?, a tener estas iluminaciones, que zonas en donde la población humana tiene menos ingresos económicos. Y entonces, la luz, si empezamos a hacer un desglose social, ya está súper, en el fondo, lo tenemos muy dentro de nuestros valores y nuestra cultura, ¿ya? Asociado a este tipo de cosas, a la seguridad, al ingreso económico.
Entonces, a medida que nosotros nos vayamos trasladando a lugares menos poblados, vamos a ir poniendo estas luces, ¿cierto? Obviamente no podemos estar sin luz, ¿ya? Y si fuéramos pocos, uno dice, ya, somos pocos, no es tanto, pero somos muchos. Nosotros como especie hemos crecido, pero así, sin control, de hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Entonces, ahora, nuestro panorama en la noche es algo como esto, y en todas partes, ya no es solamente en partes aisladas donde uno dice, ya, bueno, sacrifiquemos esto nomás, pero no, es en todos lados, ya. Entonces, nuestro crecimiento desmedido, ya, ha influenciado e influido muchos cambios ecológicos, ¿ya? Esto es una imagen satelital de cómo se ve nuestro planeta en las noches, ¿ya? Obviamente esto es una imagen montada, porque obviamente no se ve todo el planeta de noche al mismo tiempo. Pero esto es más o menos cómo se ve. Y uno puede decir, ya, pero igual hay lugares oscuros. Pero los lugares que son más oscuros es el mar, ¿cierto? En donde no hay humanos. Y las otras zonas oscuras son zonas donde el ecosistema es, entre comillas, hostil para, para que el humano habite. Y si el humano no puede habitar, hay otras especies también que tampoco están ahí, ¿ya? Y otras zonas que también están oscuras porque son zonas que existen menos ingresos, ¿sí? Pero créanme que esto es mucha luz, ya es mucho. Me imagino que muchos de ustedes han visto esto. Ya cuando prendemos la luz y llegan mosquitos, llegan polillas, zancudos, ¿ya? Pero ¿y cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema de que tengamos tanta luz? Si para nosotros es súper bueno porque podemos tener más horas de actividad, ¿ya? O sea, nuestro día no termina, no parte a las 6 de la mañana cuando empieza a salir el sol y termina, por ejemplo, en invierno a las 6 también cuando se va el sol. Ya nuestro día es mucho más largo porque tenemos las luces. Tenemos luces en nuestra casa, tenemos las luces en el patio. Ya entonces nuestro día a día es mucho más largo que para la vida actual que tenemos, la forma de cómo es nuestro sistema económico, ya, y nuestro sistema de vida en general es súper bueno, pues, porque nos sirve que tener días largos para trabajar más, ¿cierto? Pero esto, ya de a poco, a medida que nosotros vamos, nuestra especie ha ido colonizando el planeta, ya sintiéndose dueño del planeta. La luz se ha vuelto una contaminación, ¿ya? Y a medida que se han desarrollado estudios respecto de la contaminación lumínica, se ha visto que la contaminación lumínica también afecta a otras especies, no solamente a nosotros. Ya no solamente nos da beneficios a nosotros, también se ha visto que nos entrega algunos beneficios, pero también hay otras desventajas, ¿ya? Y no nos afecta, como les dije, solo a nosotros, sino que al resto del ecosistema. Entonces, al saber que afecta al resto del ecosistema, ¿ya? Lo cual es, entre comillas, lógico, se denomina contaminación lumínica ecológica. ¿Por qué? Porque la luz llegó a interrumpir interacciones específicas que evolucionaron en patrones de luz y oscuridad, ¿ya? Entonces, son patrones que evolucionaron durante mucho tiempo, ya, o sea, para que hayan evolucionado pasaron eras geológicas, ¿ya? Y de repente llegamos nosotros y ¡pum! Luz. Y todo eso que evolucionó se fue nomás, po, ¿ya? Nosotros ahí no importa, estamos acá. Pero todo eso conlleva muchas consecuencias ecológicas. Ya, entonces, como les decía, nuestro planeta vive bajo un régimen de luz y oscuridad. Y este régimen de luz y oscuridad ha jugado un rol súper importante en los organismos, ¿ya? Porque nosotros y todos los organismos vivos, ¿ya? Y que existen ahora y que han existido y que van a existir, ¿ya? Se adaptaron y se desarrollaron bajo este patrón de luz y oscuridad. Entonces, Alan, que es iluminación artificial durante la noche, en inglés, ¿ya?
interrumpe ciclos que han sido consistentes durante periodos de tiempo geológicos y evolutivos, ¿ya? Y este Alan viene a interrumpir procesos fisiológicos, procesos conductuales, a nivel individual, a nivel de población, a nivel de comunidad y por lo tanto a nivel de ecosistema. Entonces, la iluminación artificial durante la noche, o ALAN por sus siglas en inglés, ¿ya? Ha invadido la oscuridad. Nosotros llegamos a invadir la oscuridad. La vamos a invadir en términos de espacio, o sea, de lugares, por ejemplo, las ciudades, ya que nosotros llegamos a este lugar, hicimos edificios, chantamos un alumbrado público, ¿ya? Y todo ese lugar ya está invadido por luz. Pero además, ¿ya? Ese mismo lugar invade zonas de oscuridad que están contiguas, ¿ya? Nosotros vamos a invadir hasta donde llega la luz, ¿ya? Todo el espectro de la luz lo vamos a invadir. Entonces, nuestras zonas urbanas pueden llegar a invadir zonas que no son urbanas, zonas silvestres, solamente porque tienen luz al lado. También invadimos en términos de tiempo o hora, ¿ya? O sea, nosotros, como les decía, se pone el sol, está oscuro y prendemos la luz. Y nuestro día sigue. Y hay incluso gente que trabaja de noche, ¿ya? O que está más activo en las noches. ¿Ya? Y eso, bueno, eso pasa siempre. Pero el tener una luz ayuda mucho a que eso se desarrolle, ¿cierto? Que dentro de todos nosotros podamos como especie desarrollar nuevas habilidades, que es estar y ser productivo durante el día, o sea, durante la noche, perdón. Y también vamos a invadir la oscuridad en términos de espectro. Ya el espectro de la luz artificial ya no es lo mismo que la luz natural. Ya si bien hay algunas ampolletas que han tratado y han buscado en el fondo tener un espectro similar a la luz natural, nunca es igual. Ya entonces, estos diferentes, o sea, este espectro distinto y que más encima sea durante la noche, ya tiene grandes efectos a nivel de ecosistema. Actualmente, los estudios que se han realizado sobre cambios en la dinámica natural de la luz, ¿ya? En cambios de este patrón de luz y oscuridad, se han enfocado en tres puntos. Primero, la amplitud de los efectos, es decir, la cantidad, entre comillas, de efectos que ocurre y que genera, la diversidad de organismos afectados, ¿ya? Y determinar cuál es la mejor estrategia de mitigación. Dentro de la amplitud de efectos, ya tenemos, por ejemplo, que hay especies, por ejemplo, especies de aves, ya que empiezan a cantar más temprano en las mañanas porque durante la noche hay un foco al lado de ellas, hay un foco al lado de su nido, entonces en las mañanas empiezan a cantar, en vez de empezar a las 6, empiezan a las 4. Entonces empiezan su día, igual que nosotros, mucho antes, o mucho después. Hay aves, por ejemplo, que también se ha visto que forrajean durante la noche, cuando no son aves nocturnas, ¿ya? Entonces también tienen mayor actividad durante la noche, ya igual que nosotros. Entonces, eso dentro de todo uno puede decir, ya, pero bien, pues porque está comiendo más. Entonces está forrajeando, está buscando comida y come en horas donde su competencia no lo está haciendo. Pero también va a llegar a invadir, ¿cierto? Un espacio donde otras especies estaban comiendo esa hora y se va a encontrar con otros depredadores. Y entonces, la dinámica ecológica de ese ecosistema en particular se va a ver alterado, ¿ya? Respecto de la diversidad de organismos afectados, se ha visto, yo creo que no, todos los modelos que se han usado, todos los modelos se han visto afectados, ¿ya? Tortugas, aves, anfibios, humanos, ya, ratones, ya todo se ha visto afectado. Ya entonces no ha habido ninguna especie que hasta ahora se haya usado como modelo que no se haya visto afectada por los cambios del patrón luz y oscuridad. ¿Ya? Insectos, ya sabemos que los insectos se van directo a la luz. Hay algunos invertebrados marinos, ya que la luz durante la noche interrumpe sus migraciones verticales.
Entonces, al interrumpir, por ejemplo, esas migraciones verticales, interrumpe todo su ciclo de vida, ¿ya? Entonces, la luz no es algo que podamos tomar muy a la ligera, ya genera hartos cambios, hartas alteraciones, ya en el ecosistema en general. Y en general, los estudios se han enfocado principalmente en ecosistema terrestre, ya, pero no porque no exista interés en el ecosistema marino, sino porque el terrestre, al ser nosotros una especie terrestre, es mucho más fácil para nosotros estudiarla que meternos al mar, ¿cierto? A no ser que sea en la costa, que ahí ya igual es más fácil porque estamos en la playita y igual estamos en tierra. Pero en general, la mayoría de estos estudios son en ecosistemas terrestres. Y como les decía, el tercer punto de estos puntos claves ya era determinar las estrategias de mitigación. Y sin embargo, si hay una luz, ya no se puede mitigar al 100% el que esté esa luz. Ya, para mitigarla al 100% es sacar la luz. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos evitar iluminación innecesaria, o sea, no tener dos focos, podemos tener uno, ¿ya? Controlar el espectro del color. También no, por ejemplo, hay algunos colores que pueden afectar más ya a unas especies y a otras. Limitar la intensidad de la luz, ya si nosotros queremos iluminar, no sé, un camino, y hay muchos focos, ya no es necesario que todos esos focos sean súper intensos, pueden ser todos muy bajitos y va a iluminar igual, ¿ya? Direccionar la emisión de la luz. Hay, por ejemplo, en vez de iluminar hacia el cielo, podemos iluminar hacia el suelo, ¿ya? Y así, en el fondo, que esa luz ilumine o interfiera solamente en un radio pequeño. Ya si iluminamos al cielo la luz, y si es intensa, y si es de un color bien intenso también, va a afectar mucho más allá del rango en donde está en el fondo el foco. ¿Ya? Y limitar la duración de la iluminación lumínica, pues no es necesario quizás tener las luces prendidas toda la noche, ya, o quizás no toda la noche. Y esto. Aquí hay algunos ejemplos ya de organismos afectados. Y por ejemplo, esta ranita ya se vio que las hembras, cuando estaban en búsqueda de pareja, en selección de pareja, ya cuando había luz, se iban al macho que estaba más cerca, ya para evitar en el fondo a los depredadores. Entonces, ya el macho está cerca, aquí ya voy. Y se iban los dos, ya, para evitar en el fondo los depredadores. Entonces la selección de pareja en esa especie en particular se enfocó principalmente en alejarse de los depredadores, no de los atributos que el macho tenía. ¿Ya? Esta tenca del norte ya es un ejemplo de aves que forrajean ya cuando ya está oscuro. Ya este experimento se hizo con un grupo de tencas ya del norte que estaban en un bosque y otras que vivían en un estacionamiento. ¿Ya? Y las que vivían en el estacionamiento se vio que forrajeaban hasta mucho más tarde. ¿Ya? Ya en la madrugada se veía que se iban a sus respectivos sitios de descanso, ¿ya? Pero forrajeaban muchas horas más que la misma especie que viva en una zona sin luz artificial. Y este carbonero común ya se vio también que ellos empezaban a cantar mucho más temprano, ya porque vivían en zonas donde la luz estaba prendida todo el día y toda la noche. Y entonces su día partía mucho antes porque estaba iluminado siempre. Pero ¿qué pasa con los ambientes marinos y costeros? Ya se sabe que la iluminación artificial durante la noche ya está ampliamente distribuida en ambientes costeros. ¿Ya? En 2010, ya hace 21 años, se estimó que un 22,2% de la línea costera mundial, exceptuando la Antártica, está expuesta a iluminación artificial. Ya eso fue hace 11 años. Ahora debe ser mucho más. Ya, mucho más.
Y en estos ambientes marinos y costeros existen diferentes fuentes de iluminación artificial. Tenemos las fuentes permanentes, que son los faros, por ejemplo, las ciudades o pueblos costeros, y las temporales son embarcaciones, plataformas industriales, ¿ya? Que pueden ser de gas, aceite, etc. ¿Ya? ¿Y qué ocurre en ambientes marinos y costeros? ¿Ya qué pasa con esto? Ya, la iluminación alcanza una mayor distancia en la costa, ¿ya? Cuando la iluminación es muy brillante, alcanza una mayor distancia en la costa. ¿Ya? Y esto hace que la diferencia entre el día y la noche sea poco clara, ¿ya? Como se ve, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda. ¿Sí? Nosotros podemos ver estos rayos de luz, entre comillas, que arman como una bruma de iluminación, ¿cierto? Que para algunas especies ya puede parecer que está de día. Ya entonces la diferencia entre el día y la noche se vuelve poco clara. ¿Qué otra cosa pasa en ambientes marinos y costeros? Pasa que la dispersión de la luz que se refleja hacia arriba en el fondo, ¿ya? Y tenemos varios componentes. Tenemos la luz, tenemos nubes y tenemos agua, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La dispersión de la luz es distinta. ¿Por qué? Porque la luz se ve enfrentada a esta humedad, ya a estas gotitas de agua, ¿cierto? A esta nubosidad. Entonces, ocurre que en las zonas costeras, cuando la luz se ve enfrentada o reflejada en estas gotitas de agua que está alrededor, ya se generan unos pasajes de iluminación en la oscuridad, ¿ya? Entonces esto también influencia mucho, por ejemplo, las migraciones de los invertebrados marinos, ¿ya? Estos que hacen migraciones verticales durante la noche y durante el día para cumplir su ciclo de vida, ¿ya? Y hay algunos que suben y bajan para alimentarse también. Entonces, al tener estos pasajes de iluminación en las zonas costeras, ya hay lugares en donde no lo hacen o lo hacen menos. Otros ejemplos de, de alteraciones que genera la luz en ambientes costeros y marinos es uno que es súper conocido, que son las tortugas marinas, ¿ya? Ellas normalmente, ¿ya? Desovan en playas, o sea, no normalmente. Ellas, las tortugas marinas, desovan en playas, o sea, van a poner huevitos a la playa. Y esas playas ya las han usado, pero su línea familiar, por muchos años. ¿Ya? Entonces ellos siempre vuelven a poner sus huevitos a donde ellos nacieron. Pero se ha visto que esas playas durante los años ya han cambiado porque se han puesto luces, ¿cierto? En un principio, cuando recién se empezó a conocer el tema del desove de las tortugas marinas, fue una atracción turística. Entonces empezaron a poner luces para ir a ver a las tortuguitas desovar, ¿cierto? Y después para poder ver a las tortuguitas salir del nido. Entonces, cuando se empezó a entender el tema de la contaminación lumínica, ya dijeron, hoy lo hicimos todo mal, lo hicimos al revés. Entonces ahora de a poco se han ido quitando las luces y poniendo luces un poco más tenues, ¿ya? Pero eso pasó con las tortugas. Entonces llegaban a este lugar que está súper iluminado y decía, esta no es mi playa, me voy, y se iban. Entonces no desovaban. Y la retención de huevos ya en una tortuga es súper peligroso. Ya las tortugas se mueren por retención de huevos, perdón. Ya, entonces, perdimos individuos por retención de huevos y perdimos individuos porque no fueron puestos, ¿ya? Huevitos que no fueron puestos. Entonces, la disminución ya de las poblaciones de tortuga marina fue muy grande, ¿ya? Disminuyeron en muy poco tiempo ya las poblaciones y disminuyeron considerablemente. Otro ejemplo son las aves marinas del orden Procelariformes, que están los albatros, los petreles, las fardelas, golondrinas de mar, ya que si uno los ve, son súper parecidos. son súper parecidos, entonces, si ustedes ven uno de estos, ya no se preocupen si no lo pueden diferenciar, pero ya saben que es orden Procelariformes.
¿Y qué les pasa a estas aves? Ya serían afectadas por la luz porque desorientan sus vuelos, ¿ya? Y generan atracción por esta luz artificial y vuelan hacia la luz, ¿ya? Entonces, primero, para que sepan y vean una foto de cerca de las aves procelariformes, estas son todas estas aves que tienen orificios nasales tubulares, ¿ya? Todas estas. Ahí es pequeñito. Ya, pero si ustedes ven una ave marina que tiene un orificio nasal tubular, ustedes van a decir, ah, es una procelariforme. Ya, procelariforme. ¿Y qué pasa con estas aves? Ya estas aves anidan en madrigueras. ¿Ya se acuerdan las madrigueras que les mostré de los yuncos? A ver si la encuentro aquí. Esta. ¿Ya? Entonces, estas aves anidan en madrigueras y tienen una alta actividad nocturna en las colonias. ¿Ya? O sea, tienen actividad nocturna. ¿Ya? Pero también estas aves tienen actividad diurna. ¿Ya? Entonces están ahí medias loquillas, tienen actividad durante todo el día. Y los volantones, ¿ya? O sea, es decir, los juveniles, los que nacieron en esa temporada, ¿ya? Y que ya están grandes para salir de su madriguera, emprenden sus primeros vuelos hacia el mar durante la noche. ¿Por qué? Porque así evitan a los depredadores diurnos. Entonces salen primero a explorar durante las noches. Y sus primeros vuelos, ya estos volantones guían sus vuelos mediante la luz natural de la noche, ya es decir, el brillo de la luna, ya, y las estrellas, ya, entre otras estrategias también que tienen. Pero una súper importante es guiarse por la luz que refleja el sol en la luna y por la luz de las estrellas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existen zonas de luz artificial cerca de las madrigueras de estas aves, ¿ya? Los individuos se ven atraídos por la luz, desorientando su vuelo, ¿ya? Pasa que todos estos individuos crecieron y, no crecieron, evolucionaron, como les decía, bajo un patrón de luz y oscuridad, ¿ya? Y encontraron esta estrategia de guiar sus vuelos nocturnos por la luna, ¿ya? Porque la luna está lejos y está siempre lejos, ¿ya? Entonces, a medida que uno va avanzando, la luna siempre se encuentra en un mismo lugar, ¿ya? Entonces, las aves utilizaron esta estrategia, diciendo ya aquí está la luna, entonces yo me puedo guiar por ella, ¿ya? Pero al tener estas fuentes de luz artificial cerca, ellas en vez de toman, como la luna está siempre lejos, ellas ven estas luces y dicen, aquí está la luna, y se empiezan a guiar por esta luz y se desorientan porque en el fondo no están a la misma altura, obviamente, de la luna, ¿ya? Entonces, la forma de volar que toman es diferente. Y normalmente llegan hasta la luz. Y cuando llegan a la luz, ¿qué pasa? Llegan a la luz y ven un espectro de luz enorme, ya que los encandila, y al encandilarse empiezan a dar vueltas alrededor de esa luz, ya para poder orientarse, y al dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas, caen por agotamiento, ya en zonas cercanas a la luz, ya y dan vueltas tal como dan vueltas las polillas. ¿Y qué pasa cuando caen? Ya caen y colisionan con estructuras como los postes o casas, ya, o caen directamente al suelo, ya que eso también es súper peligroso porque llegar y caer de una altura tan alta en el fondo pueden tener traumas muy grandes, ¿ya? Estas caídas se denominaron fallout, ya que en el fondo es caída en inglés. Y se ha visto que existen más de 50 especies de procelariformes afectadas en todo el mundo, ¿ya? Y ocurre que, como salen todos los volantones, más o menos en la misma época, ¿ya? Salen todos a volar así, voy a volar por primera vez, y se encuentran con la luz, entonces ellos caen y obviamente están expuestos, ¿cierto? Quedan expuestos a los autos, a perros o a otros depredadores, ¿ya? Al frío, al hambre, entonces muchos mueren, ¿ya? Entonces se ha visto que este fenómeno del fallout por las luces artificiales, ¿ya? Han ocasionado episodios de mortalidad masiva.
y presentando miles de aves afectadas en solamente una temporada de volantones. Y entonces, en una temporada se han muerto miles de aves. Y así es como se ven en las noches. Ya así es lo que uno ve cuando se encuentra una ave en Fallout, ya una ave caída. Están desorientadas, ya no pueden volar. Ya que, ¿qué pasa con estas aves? Ya uno dice, ya, pero si se cae igual, se para y vuela. Ya, pero estas aves no pueden llegar a pararse y volar. ¿Por qué? Anatómicamente, ya estas aves, sus patitas las tienen muy atrás en su, ay, se me fue, en su esqueleto, ya, las patitas las tienen muy hacia atrás, ya, en una posición que no les permite en el fondo pararse derechas o erguidas, como las aves terrestres, ya, como por ejemplo esta tenca que les mostré. ¿Dónde está? Acá. Ya, esta tenca, si ustedes ven, dentro de todo está parado muy erguido. Pero las procelariformes, ya, si ustedes se fijan, esta ave tiene su patita hacia adelante. ¿Sí? Y cuando se paran, ya no son mucho más altas que esto, porque no les acomoda estar paradas. ¿Ya? Por lo mismo, por la anatomía que tienen, la forma que tienen sus pies, sus piernas, perdón, sus miembros posteriores, ya de encajar en el esqueleto. Entonces, ¿cómo vuelan estas aves? Estas aves necesitan fuertes ráfagas de viento para volar. O bien lanzarse desde un acantilado. ¿Ya? Esas son las principales formas que tienen para emprender el vuelo. ¿Y por qué ocurren estas caídas? ¿Ya? ¿Por qué pasa? Hasta la fecha se barajan tres hipótesis. ¿Ya? La primera es que la luz sería percibida por las aves como presas bioluminiscentes. ¿Ya? Entonces las aves dicen, oye, aquí es comida, voy. Y llega al foco y dice, oh, no era comida. Y se empieza a dar vueltas y cae. La segunda es que los balatones asocian la luz a comida por condicionamiento. ¿Por qué? Porque recuerden que viven en madrigueras, ¿ya? Y cuando son de edad de volantones, cuando ya tienen entre 70 y 80 días, en el caso del yunco, ya recuerden que ahí recién empiezan a salir por primera vez de esta madriguera. Entonces, ¿qué pasó en esos 80 días? ¿Ya? Ellos estaban en una cuevita oscuros y veían una puerta de luz por donde entraban sus padres con comida. ¿Ya? Entonces empezaron a asociar la luz a la comida. O sea, aquí hay luz, entonces va a haber comida. ¿Ya? Esa es la segunda hipótesis. Y la tercera es que la luz artificial ya es tan fuerte, tan intensa, que enmascara la luz nocturna natural. Es decir, es mucho más fuerte que la luz nocturna natural. Entonces estas aves ven la luz artificial y no la luz natural. ¿Sí? Y los estudios que se han realizado, se han visto que existen algunas variables ambientales que pudiesen afectar. ¿Ya? Dentro de las variables ambientales, ya que se ha visto que afectan, está la fase lunar, la dirección y velocidad del viento, la nubosidad, que en el fondo son muchas variables que tienen que ver con la visibilidad del individuo, ¿cierto? Se ha visto que, por ejemplo, en la fase lunar, ya que los petreles caídos disminuyen durante la luna llena. Eso también tiene sus explicaciones, tiene dos hipótesis hasta la fecha. Una es que, como la luna está llena, ya refleja completamente la luz del sol y por lo tanto ilumina más la noche y por lo tanto la luz artificial no enmascara la luz de la luna. Esa es una de las hipótesis. La otra es que hay tanta luz, como la luna está llena, va a haber tanta luz en el lugar que los petreles deciden no salir. Porque dice, oh, hay mucha luz, mejor no salgo porque hay depredadores que me pueden atacar. Entonces, esas son las dos hipótesis, ya que se barajan hasta la fecha, de por qué cuando hay luna llena, ¿ya? Los petreles
en el fondo, se encuentran en el fondo menos petreles o fardelas o golondrinas caídas, ¿ya? Entonces, recapitulando, una de las hipótesis es que porque la luz, o sea, porque la luna está llena, hay más luz y por lo tanto las aves se pueden guiar bien por la luna y no la luz artificial les es indiferente, ya no les afecta. La segunda hipótesis es que como hay tanta luz por la luna llena, los petreles deciden no salir porque dicen, aquí hay muchos depredadores que como hay mucha luz ahora me van a ver. Entonces mejor me quedo guardadito y salgo mañana que hay menos luz nocturna. Otra variable ambiental ya está el viento, la dirección y velocidad del viento. Se ha visto, ya hay algunos estudios que han realizado sobre esta variable, ya, y se ha visto que cuando el viento ya va en dirección a las luces, ya las aves se dejan llevar por el viento y llegan hacia las luces. Ya, pero si el viento está en otra dirección, se dejan llevar por el viento en otra dirección. Ya son bien loquillos, se llevan con el viento. Y está la nubosidad también, que como ya vimos, ¿cierto? Ya conversamos hace un ratito, ya las nubes son parte de estas gotitas en el fondo de agua, ya que están en los ambientes marinos y por lo tanto pueden en el fondo reflejar la luz. Y entonces hay luz natural, están las nubes, entonces luz artificial, están las nubes, ya, y la luz artificial se refleja en las nubes y por lo tanto está todo enmascarado para las aves, ya. Es solamente una gran zona de mucha luz. Aquí hay un estudio ya sobre la fase lunar, ¿ya? Y bueno, como les comenté, durante las noches de luna llena los eventos de fallout son menores, ¿ya? Y aquí están las dos hipótesis, ¿cierto? Los volantones y adultos evitan los depredadores y por lo tanto no salen porque hay mucha luz, o bien, como hay mucha luz, hay mejor visibilidad, ¿ya? Entonces aquí se vio, esto es un estudio que se publicó en 2009, ¿ya? Hicieron 8 años, 8 temporadas, con la fardela, no me acuerdo bien, ahí está, esta, ¿ya? Ardena tenuirostris. Entonces, ¿qué vieron? Ya que las temporadas me refiero a las temporadas de volantones, cuando están saliendo los volantones de las madrigueras. Entonces, vieron que durante las temporadas, ya cuando había luna llena, ya el número de individuos caídos durante los años fue menor en promedio, ¿ya? Si comparamos, por ejemplo, el 98, en la temporada, ya con días de luna llena, hubo 12 caídos más menos 7, ¿cierto? Mientras que en fases de lunas intermedias hubo 31 caídos más menos 28, harto más menos 28. Ahora si por ejemplo vamos al 2004, ya en 2004 vemos que en la temporada, las noches con luna llena, ya encontraron entre 7 en promedio más 7,9, más menos 7,9. Y en la misma fecha, ya el mismo año, en la temporada, en las noches de lunas intermedias, ya encontraron 46 en promedio, 46 individuos caídos en promedio, más o menos 42, ya 42 igual a esto. Y entonces, se ve una gran diferencia, en el fondo, en las noches de luna llena con las noches de lunas intermedias. Este es un estudio que se publicó en 2002, ya también enfocado en las temporadas de volantones, ya, y se vio que durante las noches de luna llena, que están indicadas por estas flechas, ya, y las barras son los individuos caídos, ya, entonces se vio que durante las noches de luna llena, los individuos caídos ya no fueron nunca, al menos aquí en día 96 no fueron más de 5, 97 no se alcanza a ver cuántos, pero muy poquitos, ya, pero
En el fondo este gráfico muestra que en las noches de luna llena los individuos caídos fueron muy poquitos o incluso tal vez cero, ¿ya? En comparación con las noches de lunas intermedias. Ahora, por ejemplo, estos estudios se enfocaron solamente en la luna, ¿ya? Quizás habían otros factores también que podían influenciar las caídas. Aquí hay unos 2 estudios, son los únicos 2 estudios publicados hasta la fecha que han trabajado con viento, que han tomado el viento como variable ambiental para correlacionarlas con las caídas, ¿ya? Y bueno, ¿qué vieron en el fondo? Lo que ya les comenté, que alta velocidad del viento, o sea, perdón, que la dirección del viento en el fondo va a llevar a las aves hacia las luces si es que justo están soplando hacia las luces, ¿ya? Y obviamente que si el viento tiene mayor velocidad, ¿ya? Y las aves, y si justo está soplando hacia las luces, las aves les va a costar mucho más, en el fondo, luchar contra el viento, ¿ya? Que, por ejemplo, si el viento está soplando justo hacia la luz, pero es un viento súper leve, las aves igual pueden ahí liberarse de ese viento y poder no, en el fondo, desorientarse con esta luz artificial. Otro factor importante es la edad, ¿ya? Se asocian estas caídas principalmente a los individuos jóvenes, ya los individuos que recién están saliendo. ¿Por qué? Porque son individuos que recién están reconociendo su lugar, están recién saliendo de la madriguera, entonces están recién viendo cómo es el lugar en donde viven, están recién reconociendo dónde está su isla o dónde está su madriguera, si es que su madriguera, o sea, dónde está su madriguera en la isla, y si viven en la isla o viven en el continente. Están viendo recién cuánto tienen que volar ya en promedio para poder capturar alguna presa, ya. Cuánto tienen que bucear para capturar una presa. Entonces están recién entendiendo su contexto, recién entendiendo su entorno. ¿Ya? Entonces por eso se asocia más a individuos jóvenes. Y este estudio refleja que este estudio fue el mismo que ¿ya? Entonces hicieron una de las variables fase lunar. Otra variable, edad. Entonces, ¿qué vieron? Vieron que de este petrel de Buró, ya la mayoría, el 98,9% de los individuos caídos eran volantones. Este petrel, más Cairns Black Petrel, ya tuvieron muy pocas caídas, menos mal, ya. Un individuo adulto y uno volantón. Luego tenemos esta fardela de Awan, ya el 33,4% de los individuos caídos fueron adultos, mientras que el 82,2% de los individuos fueron volantones. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí el total tenemos que el 1,9% de los individuos encontrados caídos fueron adultos, mientras que el 94% de los individuos caídos fueron volantones. Aquí hay otro estudio también con 9 especies, ya, pero por ejemplo, ya, esta fardela, no es fardela, bueno, esta especie, ya, individuos caídos volantones 130, mientras que los adultos fueron 14. Ya, esto es en una temporada, chiquillos, ya. También acá, pues. Miren 8.932 individuos versus individuos volantones versus 299 individuos adultos. Y entonces, ya al parecer la edad es importante. Ya al parecer esta desorientación que les ocurre a las aves con la luz ocurre más en individuos jóvenes. Y este estudio ya tomó también una variable del individuo, intrínseca del individuo, que es la masa y la condición corporal. Este es el único estudio publicado hasta la fecha que toma esta variable como variable predictora para
las caídas, ¿ya? ¿Y qué es lo que vieron? ¿Ya? Estos investigadores fueron a las colonias, ya en este caso las colonias estaban en Isla Phillip, en Australia, ya entonces estaban dentro, en Isla Phillip vive gente, ya entonces las colonias estaban rodeadas por población humana. Entonces, ¿qué vieron? Fueron a las colonias, pesaron a los individuos en la colonia. Después pesaron y midieron a los individuos encontrados caídos, ¿ya? Y asociaron esas caídas a las luces. Es decir, las colonias, ya como obviamente allá está, en el fondo no tienen luz en las colonias, tienen cierta protección en esa zona estas aves, ya las colonias eran zonas de poca luz. Entonces midieron y pesaron a los individuos en zonas de poca luz. Y luego vieron la intensidad de la luz en la ciudad, ¿ya? Y decidieron que las zonas de los caminos eran zonas de luz intermedia. Y que las zonas de las playas, ya que eran muy visitadas por la gente local y por los turistas, eran zonas de mucha luz. Entonces, midieron y pesaron a los individuos caídos en los caminos y en la playa, ¿ya? Y los compararon con los individuos pesados y medidos en la colonia. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, ojalá que sí. Si no, igual lo voy a explicar también. Entonces se enfrentaron estos resultados de los individuos caídos en el camino, los compararon con los de la colonia. Entonces vieron que los individuos del camino eran más flacos, ya tenían una menor condición corporal que los de la colonia. Y después compararon los de la playa con los de la colonia y vieron que también los de la playa tenían menos condición corporal que los de la colonia. Y después compararon la playa con el camino. Y se dieron cuenta que los de la playa tenían menos condición corporal que los del camino, que estaban más flacos. ¿Ya? Entonces, las zonas de mayor luz, que es la playa, cayeron los más flacos. ¿Ya? Luego, en la zona de luz intermedia, cayeron los que estaban más flacos, o sea, que estaban más flacos que la colonia, pero estaban, dentro de todo, bien. ¿Ya? Y en la colonia estaban ahí súper tranqui, ahí gorditos. Bueno, ¿y en Chile qué pasa? Bueno, ya les hablé del yungo, entonces por ahí tiene que... pasa algo en Chile, pues. Ya si hablamos del yunco. Esto está pasando actualmente en el país, ¿ya? 20.000 golondrinas de mar negra caen en Iquique durante abril. Masiva muerte de golondrinas de mar en Iquique moviliza expertos y a la comunidad. Ya, y si ustedes se ponen a buscar la cantidad de golondrinas que hay en Iquique caídas, ya son muchas, ya, y los esfuerzos, ya, que han hecho las personas que trabajan en este lugar, ya, que son los de la red de observación de observadores de aves y vida silvestre en Chile, la ROC, ya, han sido enormes esfuerzos para poder dar a conocer esta problemática, ya, y en el fondo que la comunidad ayude, ya, y se sienta parte del problema, porque lo es, ya, pero que también lo importante es que se sientan parte de la solución. ¿Y qué pasó con esto? Se hizo una campaña gigante, ya si ustedes vieron esta noticia, ya no se alcanza a ver bien, pero es del 2014. 5 años después de esfuerzos de dar a conocer esta problemática, ya se desarrolló este plan Recoge. Este plan de recuperación, conservación y gestión de golondrinas de mar en el norte de Chile. Y este plan Recoge ya es más o menos a lo que nosotros como mesa del yunco, mesa de conservación del yunco, queremos aspirar, ¿ya? Para tener un rescate similar al que tienen las golondrinas negras, ya un rescate similar para el yunco. Entonces, ya volviendo a nuestro amigo yunco, que lo vimos al principio, ya aquí hay un resumen de todas las características del yunco que hemos hablado. Ya nidifican cuevitas en el suelo, ya
No es un pato, es un petrel, ¿cierto? Es buceador, es un ave marina. Esto no les había dicho, está en peligro crítico. Ya, eso es súper importante. Comen krill, y por lo tanto son indicador de la presencia de ballenas. Ya, están en varias islas en Chile, en el norte de Chile, y en Isla Choros existe la colonia más grande, ya la colonia reproductiva más grande del país. ¿Y qué otra cosa ocurre aquí en la Isla Choros? Esta es la Isla Choros. ¿Qué otra cosa pasa acá, en esta isla? Además de ser de que alberga la colonia reproductiva de yunco más grande. Pasa que está la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, ¿ya? La isla Chañaral, ¿cierto? Isla Choros, Isla Damas. Y esta zona es zona que es conocida por el avistamiento de cetáceos. Ya es una zona de alimentación de cetáceos, entonces llegan las ballenas llegan flaquitas aquí a este lugar, comen durante todo el verano, ya desde, no sé, noviembre hasta a veces mayo, junio, y luego se van, continúan su viaje. Algunas se quedan. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ballenas? ¿Qué ocurre cuando hay ballenas? Llega gente, llega mucha gente a ver las ballenas. ¿Ya? Y con esa misma gente llegamos nosotros como Pantalaza, ¿ya? Llegamos a ver ballenas. Nosotros partimos como ONG viendo ballenas y delfines. Entonces, al igual que estas personas, por aquí quizá hay algún pantalazo haciendo la cola para subirse al bote. Entonces, nosotros éramos parte de esta, y seguimos siendo parte, ¿cierto?, de estas personas que van a ver cetáceos y van a maravillarse con las ballenas y los delfines que se vistan en la zona. Pero ¿qué pasó? Hubo un verano que nosotros empezamos a ver esto. Todas las mañanas. Íbamos al muelle San Agustín, que es este, y todas las mañanas nos encontrábamos con al menos uno de estos, así. Y era, ¿pero cómo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están muriendo? ¿Cómo los cazan si no viven aquí en continente? Viven en la isla. Entonces, ¿cómo? ¿Será que se murieron ahogados y el mar los arrastró y ahí un perro los tomó? Entonces, estuvimos pensando harto ese verano y ahí vimos la noticia de la golondrina, la del 2014. ¿Dónde está? Se me perdió la diapo. Esta. Y ahí vimos, uy, ¿será la luz? ¿Será la luz de la caleta que está generando que los yuncos se caigan? Y ahí nos pusimos a estudiar y tratar de investigar un poco el fenómeno, de qué estaba pasando, por qué se estaban cayendo, por qué se estaban encontrando yuncos muertos, ¿ya? Y empezamos a estudiar por qué podría ser, llegamos al tema de la luz, ¿ya? Y identificamos las zonas de Punta de Choros, ¿ya? En donde existe mayor iluminación, ¿ya? Donde está este lugar en donde llega toda la gente a ver ballenas. Entonces identificamos las zonas donde había mayor iluminación y estaba dentro de esas el muelle San Agustín, que es este, ¿sí? La cancha del pueblo, la plaza y la caleta de los corrales. Ya están las 4 zonas donde encontramos la mayor cantidad de individuos caídos y además, después buscando bibliografía y tratando de entender el problema, ya nos dimos cuenta que también eran las zonas con más iluminación en la localidad. Entonces, ¿qué hicimos? Ya intentamos partir una campaña, pero que esta campaña vio la luz el 2019, ya el verano del 2019. Entonces, ¿qué hicimos? Nos asociamos, ¿cierto? Siempre son buenas las asociaciones, unir fuerzas, con varias organizaciones, nosotros, el SAC, la RABOC, CONAF, otras organizaciones, Fundación Meriam, MBFAS. Y bueno, hicimos este afiche, ¿ya? Que es un afiche muy similar al que tenía la ROC con la golondrina. Ya de hecho lo hizo la misma persona.
Y estos afiches ya los publicamos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de ONG Pantalaza, y los pegamos también en el pueblo de Punta de Choros, y creo que pusimos un par también en Chañaral de Aceituna. Pero a lo largo de los años que hemos estado allá, y desde que empezamos y antes, de hecho, antes de que empezáramos la campaña, ya nosotros nos enfocamos en el fondo en Punta de Choros, porque en Chañaral de Aceituna teníamos casi nulos registros de caídas, ya porque la zona ya tiene tiene mucho menos luz durante la noche, ya no es tanto, ya tienen como la luz precisa, lo que es necesario nomás. Y además, ya en Isla Chañaral, ¿dónde están aquí las islas? Nadie puede leer, acá. Isla Chañaral, antiguamente ya era zona de reproducción de yunco, ya, pero ahora ya no, hace muchos años ya no. En 2015 creo que la Claudia hizo una expedición para ver si habían yuncos, pero no habían, ya, entonces ahora se está haciendo un esfuerzo para que los yuncos vuelvan a recolonizar Isla Chañaral, ¿ya? Y estos esfuerzos todavía no se han visto individuos en pareja, se han visto individuos en la isla, pero no se han visto anidando todavía. Entonces también eso pasa, pues. Como no hay individuos tan cerca y Caleta Chañaral tiene poquita luz, ya caen pocos. Ya, y la Sí. Chañaral es esta de arriba. Y aquí, como les decía, antiguamente habían colonias de yunco. ¿Ya? Ahora no hay colonias de yunco. Sin embargo, se hizo un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo actualmente para que los yuncos vuelvan a colonizar esta zona, esta isla. ¿Ya? Entonces, como no hay yuncos anidando acá, y no hay yuncos que salgan de Isla Chañaral y coman durante el día acá, y después tengan que volver en la noche a Isla Chañaral, ¿ya? No caen en Caleta Chañaral, ¿ya? Una, por esa razón, y la otra razón es porque en Caleta Chañaral hay poca luz, ya tienen la luz precisa, ¿ya? Para ellos ver en la noche, para la comunidad, las personas que viven ahí, ver en la noche, pero no molestar al ecosistema. En cambio, donde está Isla Choros, ya que es la isla donde alberga la colonia reproductiva más grande de yunco en el país, está frente de Punta de Choros, ya, en donde la zona tiene mucha luz, ya. De partida viven más personas que en Chañaral de Aceituno, pero además llega mucha gente, ya todos los turistas llegan primero acá, a Punta de Choros, y luego aquí se enteran que existe Chañaral y van a Chañaral y navegan a ver ballenas. Llegan a Chañaral, perdón, y empiezan y se suben a navegar para ver ballenas que están dando vueltas por toda esta zona. Sí, entonces Punta de Choros vive más gente, por lo tanto hay más luz, pero además recibe más turistas y por lo tanto hay mucha más luz. Entonces por eso nuestros esfuerzos de la campaña fue principalmente Punta de Choros. ¿Ya? Y además nos asociamos también con Loncho, que el Loncho hace estas viñetas con varias especies. Me imagino que más de alguno ha visto las viñetas que hace el Loncho, que en el fondo muestra algunas características de los animales, ¿ya? A modo de caricatura. Junto con la campaña empezamos nosotros a salir en las noches a buscar yuncos. Ya esto no somos nosotros, pero así nos vemos. Ya ahí con unas linternitas y buscando yuncos. El primer año de la campaña, el verano del 2019, ya recuerden que el dato de que los yuncos, los volantones salían en enero. Ya entonces las campañas son en verano. Y la primera campaña en el 2019, mucha comunidad estaba súper motivada. Entonces nos juntamos en la plaza a las 11 y salíamos con muchos niños a buscar yuncos. Habían niños que salieron con nosotros todas las noches, todas las noches de ese verano. También los chiquillos operadores de turismo de allá, CONAF, ya mucha gente nos ayudó en la primera campaña. Ya. Y encontramos nos encontramos con esto, ¿ya? Estas fotos, si no me equivoco, estas 3 son del 2019. Está igual,
Este es un individuo que está vivo, no se ve muy bien la foto, pero está ahí medio desorientado. Y este es un día en la mañana. Ya este es más antiguo, creo que es 2014, que es la misma foto que les mostré anteriormente. Entonces fue una campaña dentro de todo súper exitosa, ya porque pudimos rescatar a hartos individuos, ya pudimos mover a la comunidad. Y esta campaña entonces continuó durante los años, ¿ya? Llevamos ya 3 veranos haciendo esta campaña. Como les decía, el 2019 fue la que movió más personas en la comunidad. Ya, sin embargo, siempre hay gente que está entusiasmada y que permanece. Entonces, el año pasado tuvimos menos personas, pero siempre hay gente que ayuda, ¿ya? Y este año en particular salimos solo nosotros porque había toque de queda, y al haber toque de queda nosotros tenemos el permiso que nos entrega la ONG, ya que era un permiso que no podíamos entregar, ¿cierto?, a gente que de afuera, a personas que no fueran de la ONG. Entonces, los esfuerzos de este año fueron solo de nosotros, ¿sí? Y estas es más o menos las cifras que fuimos encontrando. El año 2019, en enero, encontramos 86 individuos, ¿ya? De los cuales 18 estaban vivos y... no. Y esta cifra que puse... ya les voy a confirmar el número. ¿Ya cuántos estaban? Bueno, tiene que haber sido... ¿Cuánto es 15? 83 menos 15. Porque si era un poco... A ver, voy a restar. 83 menos 15. 68, ya. Entonces fueron 68 vivos y 15 muertos en enero. Luego en febrero, este año fue súper loco porque en enero caían todas las noches, todas las noches. Y había una noche en particular, hubo una noche en particular que cayeron, encontramos 16. Y los 16 en el mismo lugar, y los vimos caer. Entonces fue todo... Al final, todas las brigadas, en el fondo toda la gente que nos estaba ayudando, fueron todos para el muelle San Agustín, que fue ahí donde tuvimos estos 16 individuos, ¿ya? Y en algunos nos tuvimos que meter al agua en la noche porque caían y chocaban con las rocas y se caían de vuelta al mar. Entonces, para que no se ahogaran, nos metimos ahí al mar a sacarlo. Luego, y en febrero de ese año, como si supieran que en enero termina la temporada de volantones, en febrero pasaron como una semana que dejaron de caer. Primera semana de febrero, 0. Y después ya encontramos 19 en todo el mes, pero considerablemente menos que en enero, ¿cierto? Y encontramos de esos 19, 12 estaban vivos y 7 muertos. En total, en 2019 tuvimos 102 individuos, ya de los cuales 80 estaban vivos y 22 estaban muertos. Igual aquí hay que tener en cuenta que nosotros no podemos abarcar todo el pueblo. Ya hay zonas que no vamos, ya porque son zonas privadas, ya. Muchas veces hemos visto individuos de Yunco que están volando desorientados y caen a algún patio. Y ahí nosotros ya no podemos entrar, ya, a no ser que sea alguien que conozcamos y le pedimos permiso. Pero hay veces, no sé, en que nosotros estamos... bueno, si alguien que no conocemos también podemos pedir permiso, pero me refiero a que nosotros salimos en la noche, entonces de repente estamos, no sé, son las 2 de la mañana, entonces también no podemos interrumpir tanto por la gente, ¿ya? Si la idea es que igual ellos apoyen esta campaña, pues entonces si lo estamos ahí molestando, así, por favor, se me cayó un yunco al patio. A veces es difícil esas relaciones con la comunidad, ¿ya? Y bueno, el año pasado, el 2020, en enero fue todo al revés. En enero, bueno, en general tuvimos pocos individuos, ¿ya? Pero en enero tuvimos muy poquitos, fueron 7, ¿ya? Que en el fondo es diferente de lo que se sabe del pic de volantones, ¿ya? Se sabe que el pic de volantones es en enero, ¿ya? Pero en febrero tuvimos muy pocos individuos caídos, ¿ya? Y en febrero tuvimos 15, pero dentro de todo también fue poco, ¿ya? Entonces para la temporada fue muy poco. Y también esa temporada se veían pocos individuos en el mar,
Y este año, en enero, tuvimos 2 individuos, uno vivo y uno muerto, y en febrero encontramos 87 individuos. De esos 80 estaban vivos y 7 muertos. ¿Qué pasa con los individuos? ¿Qué hacemos con ellos? Si alguien se lo estaba preguntando. Los que están muertos, ya les hacemos necropsia, es decir, hacemos una exploración para saber si tienen alguna lesión evidente. Tomamos un par de muestras de músculo, ya plumas, y además los medimos. A los vivos, ya los medimos, los pesamos, y al otro día los liberamos cerca de la isla. Y muchos de los datos que hemos tenido, que hemos registrado a lo largo de estas 3 temporadas de campaña, ya han diferido un poco de lo que se ha publicado, ¿ya? En términos, por ejemplo, de variables ambientales, ya muchas de las noches en donde hemos tenido mayor cantidad de individuos caídos han sido noches de luna llena, ¿ya? Donde se supone que no caen. Entonces, como les dije, hay algunos datos que difieren de lo que se ha publicado hasta ahora, pero queda mucho por analizar de esos datos en particular, como para decir, ya, lo que yo encontré es diferente, ¿ya? Todavía no podemos decirlo porque queda mucho por analizar todavía, ¿ya? Y esto se va a analizar en una tesis, ya que es mi tesis de magíster, que en el fondo se van a tomar las variables ambientales como factores predictores de las caídas, ¿ya? Y también las características de las luminarias. Entonces ahí se van a hacer un par de modelos para poder predecir las caídas de los yuncos, ¿ya? Y con eso en mano poder tener algún plan de mitigación en el lugar. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, saber que se vienen ciertas variables ambientales, no sé, viento en dirección tanto, con tantos nudos, y luna llena, o mejor apaguemos las luces, o apaguémoslas temprano, ¿ya? Vamos a hacer ese tipo de manejo que en el fondo no es tan invasivo, ¿ya? Para las personas que viven ahí, porque obviamente uno no puede pedir que apaguen la luz. Ya no se puede, pues, si uno necesita la luz, ya uno está acostumbrado ya y tiene su vida hecha en torno a la luz, entonces no puede pedir que no tengan la luz prendida. Entonces hay que, en el fondo, trabajar en conjunto para que sea mejor para todos. Y entonces esto es lo que hacemos en la casa. Después de que ya salimos a caminar, encontramos los yuncos, ya los llevamos a donde estamos viviendo, ¿cierto? Tenemos una zona aclimatada para examinar a los yuncos y que ellos se queden ahí durante la noche. Entonces los ponemos en unas cajitas para poder pesarlos. Ya los pesamos, los medimos, tomamos medidas morfométricas estándares de aves. Ya el largo del pico, ¿cierto? El largo del cráneo, el largo total, la cola, el largo del ala, largo del tarso. Y ancho del cráneo también tomamos. Entonces aquí, en una fotito, ya que están midiendo, el Pepe, un practicante que tuvimos hace un par de años. Y aquí está Don Yunquito, aquí están midiendo, creo que, no sé, parece que el ala, sí. Y durante la noche, uy, que los yuncos están despiertos, hacen mucho ruido durante la noche. Los dejamos en unas cajitas separados, ya, y siempre una al lado de la otra, pues no ponerlas encima porque si no se pueden colapsar las cajas. Entonces se ponen una al lado de la otra y uy, están toda la noche ahí tratando de arrancar. Igual eso es bueno, saber que están bien de ánimo, que están con ganas de salir y de irse a su lugar. Y también estos datos ya han salido tesis. Ya esta es una tesis que hizo Catalina Aguilera. Ya ella estaba estudiando medicina veterinaria y con esta tesis se tituló de médico veterinario. ¿Ya? ¿Y qué hizo ella? Ya nosotros en terreno, además de tomar medidas morfométricas, ¿ya? Y tomar el peso de los individuos que caen, hacemos una exploración clínica. Ya muchos de los miembros de ONG Pantalasa somos médicos veterinarios, entonces a todos los individuos les hacemos un examen clínico, ya a todos los individuos que rescatamos. Hacemos un examen clínico, hacemos las medidas, ¿cierto? Tomamos peso y además tomamos sangre, tomamos muestras de sangre. Esas muestras de sangre
algunas se almacenan y otras las utilizamos para hacer frotis. ¿Qué son los frotis? Tomamos un portaobjeto, ya se pone una gotita de sangre y con otro portaobjeto esa sangre se desliza. ¿Ya? Como sabéis que en la foto se pone la gotita de sangre sobre un portaobjeto, con otro portaobjeto lo ponemos encima de la gotita de sangre y arrastramos el portaobjeto hacia adelante. Y se ve algo así. ¿Ya? A veces no nos quedan tan bonitos, pero siempre intentamos hacer más de uno por individuo. Si total es una gotita más. ¿Y qué es lo que vio la Cata? ¿Qué encontró? Ya, esta tesis es súper importante porque se pudo describir la morfología sanguínea del yunco. Ya, entonces aquí son todas las células sanguíneas que se pueden observar. Ya. Y no sé si están tan emocionados como yo, pero a mí, como saber que está descrito esto, es como, oh, qué bonito saberlo. Ya, hay muy pocos estudios de sangre en fauna silvestre. ¿Ya? Y en aves del orden Procellariiformes, ya son aves que particularmente son difíciles de estudiar porque primero viven en madrigueras, y entonces no es llegar y sacar, por ejemplo, el pollito para medirlo y pesarlo. Hay otras aves, por ejemplo, que anidan en cavidades también, pero que es mucho más fácil, por ejemplo, las que son terrestres, ¿ya? Es más fácil porque sus nidos son más chicos, ¿ya? A veces se pueden poner cajas nido para simular en el fondo una cavidad y que pongan nido dentro de la caja y así nosotros monitoreamos la caja. Entonces, en Procellariiformes, por su historia de vida y por su relación, o sea, como su comportamiento ecológico en el fondo, es súper complejo de estudiar, ¿ya? Hay algunas especies de Procellariiformes, por ejemplo, que están toda su vida en el mar y llegan a tierra solamente cuando van a anidar, cuando hay época reproductiva, ¿ya? Y están todo el resto de la vida en el mar. Y hay unos que, por ejemplo, llegan a época reproductiva siendo grandes, o sea, ya haber vivido, no sé, 2, 3 años, 4 años. Y esos 4 años lo vivieron en el mar. Entonces, son especies que son súper complejas de estudiar y tener estos resultados son súper importantes. Ya son datos que son muy relevantes para el estudio, en el fondo, de el grupo de estas aves. ¿Qué otra cosa encontró la Cata? Ya encontró en esta foto de la derecha, encontró esto, no sé si alcanzan a ver estos circulitos. Ya están el círculo rosado, ¿cierto? Adentro hay un círculo morado y al ladito hay como un círculo que está a un ladito marcado que más que el otro. ¿Se alcanza a ver? Bueno, eso que está marcadito ahí, poquito, o sea que se ve chiquitito, ya es un plasmodium. ¿Qué es un plasmodium? Ya, los plasmodium son protozoos, ¿ya? Y son protozoos del mismo grupo del protozoo que genera la malaria, ¿ya? Entonces también es súper importante ver si hay parásitos intracelulares, ¿ya? Y parásitos, además de ser intracelulares, que sean parásitos que estén en sangre, ¿ya? Esto también es súper importante y es súper como entretenido. Para mí es súper entretenido este tema. Encontrar estos parásitos, saber que existen, saber que existen estos protozoos y que también se encuentran en las aves. Y bueno, estos somos la mesa de conservación del yunco. Espero que no me haya faltado ningún logo. Ya, entonces, como dijo la Claudia en un principio, como les comenté también, somos varias organizaciones e instituciones que estamos trabajando juntas para generar en el fondo, desarrollar un plan de conservación del yunco, ¿ya? Recuerden que el yunco en este estudio y en todo este esfuerzo que se ha hecho es solo un modelo, ya es un modelo que obviamente a nosotros nos interesa conservarlo, ¿ya? Porque tiene un valor intrínseco como especie, ¿cierto? Además tiene un valor ecológico, tiene un rol ecológico importante.
Pero además, ya, esto que pasa con el yunco pasa con muchas otras especies. Ya, entonces que exista un estudio que se enfoque en una especie en particular, siempre hay que acordarse que esas especies son utilizadas como modelo, pero que esos modelos ya deben ser replicados con otras especies. ¿Ya? Y lo mismo que le pasa al yunco le puede pasar a muchas otras especies. O sea, ya vimos que muchos procellariformes también tienen este problema. Y no ocurre solamente en estas aves marinas, ¿ya? También hay aves, aves terrestres, en el fondo que también se ven afectadas con las luces. ¿Ya? Y el tema del vuelo afecta mucho, por ejemplo, las aves migratorias. Ya las aves que migran tienen unos receptores, unos magnoreceptores o magnetoreceptores, ya que en el fondo se orientan mediante la orientación magnética de la Tierra. ¿Ya? Estos receptores pueden en el fondo, eh, pueden identificar ya campos magnéticos en la Tierra, y con eso las aves se pueden ubicar en términos de latitud. Cuando hay luces, ya se ha visto en estas aves, por ejemplo, que las luces amarillas y las blancas y las rojas ya afectan a estos receptores, a estos magnoreceptores. Entonces, esas aves cuando están migrando también tienen estos problemas, ya porque estas luces como que invalidan en el fondo estos receptores de campos magnéticos que tienen las aves, ¿ya? Y estos receptores de campos magnéticos no lo tienen solo las aves, ya también lo tienen, por ejemplo, algunos insectos. Ya no sé si han visto que existen unas mariposas, no estoy segura de la especie, a ver si alguno de ustedes sabe, que migra de Estados Unidos a México. Y esa mariposa atrae muchos turistas. Hay muchos turistas que van a México a esperar a las mariposas, hay otros turistas que las acompañan ya en su vuelo, en su migración. Y ahí esas mariposas migran, se ha visto que tienen estos magnetorreceptores, entonces se presume que migran ya porque, y siempre en el mismo lugar, porque en el fondo identifican los campos magnéticos de la Tierra. Pero si hay estas luces ya que interfieren con estas señales entre el campo magnético y el receptor, ya pierden la migración. Y ecológicamente perder la migración, ya eso es terrible para la especie y para el ecosistema. Estos son algunos de nuestros aliados en terreno, ya que son aliados en terreno y todo el año, ya Turismo Punta de Choros, ya que en Punta de Choros son con las personas que navegamos en Punta de Choros para tomar nuestros datos sobre ballenas y delfines, pero también son quienes nos llevan a dejar a los yuncos cerca de la isla en las mañanas, ¿ya? La ruta del chango también nos apoya harto. Los chiquillos de General de Aceituno, Maranata, Atacama Whales, Orca, ya gracias a ellos tenemos los datos que tenemos. Ya sin ellos no tenemos datos. Y CONAF también, que siempre está ahí al borde del cañón con nosotros, recibiendo los yuncos, capacitándonos unos a otros, así que siempre agradecidos. Y bueno, aquí finaliza la charla. Los dejo invitados a que sigan a Pantalaza en todas sus redes sociales. ¿Ya? Actualmente estamos mucho más activos en Instagram que las otras, pero pueden seguirnos igual en las otras, y correo también, pues si nos quieren hacer alguna consulta. ¿Ya? Pero cualquiera de las redes, si nos consultan por ahí, siempre los vamos a contestar. Muchas gracias, Bárbara, por tu charla, súper buena, entretenida. Ahora quiero dar la palabra a ver si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Bárbara, una pregunta de parte de mi desde mi ignorancia. Esto que tú mostraste que ocurrían también en otras aves, obviamente es bastante, digamos, ocurre en muchos lugares del mundo, por supuesto. ¿Ah? Sí. ¿Hay algún tipo de organización, algún tipo de qué sé yo, llamado internacional a que las luces sean más tenues, a que los estándares luminiscentes sean un poco más respetuosos con los ecosistemas, ese tipo de cosas? ¿Existen o no?
No hay un acuerdo internacional, pero sí cada lugar o cada país en donde se ha visto estas caídas ya han intentado hacer esfuerzos para mitigar esta intromisión en el fondo de la luz. Por ejemplo, en Hawái hay un plan de mitigación que, por ejemplo, cuando están ya saliendo los volantones de las madrigueras, esas noches en particular tienen siempre la luz apagada. Toda la noche, todas las noches. Ya. Ponte durante un mes, más o menos. Hay otros esfuerzos que no son tan extremos como apagar la luz toda la noche, pero, no sé, cambiar los focos, poner luces que sean más tenues. Claro, por Y eso hay cosas que son súper fáciles, como por ejemplo poner, no sé, que el foco, si es un foco redondo, ponerle una pantallita. Le ponemos la pantallita y así alumbra solo hacia abajo. Ahora está acá al menos está el plan recoge, ya que eso no se enfoca en la luz, sino que en rescatar las golondrinas de mar. Pero sí, actualmente ahora, creo que hasta julio parece que había, mediados de julio, había una consulta ciudadana respecto de la nueva ley lumínica de Chile, ya de la nueva norma lumínica, que se estuvo trabajando desde el año pasado hasta abril, quizás de este año, abril, mayo, cuando se publicó en el fondo el anteproyecto de esta nueva norma lumínica. Y esta nueva norma lumínica aquí en Chile sí incluyó esta vez al ecosistema y a las aves marinas y otras especies que sí se han visto afectadas por la luz, cosa que antes no estaban incluidas, ¿ya? Sí se protegía, por ejemplo, los cielos del norte de Chile, pero principalmente por los estudios astronómicos. Claro. Ya, gracias, Barbie. Muchas gracias. Y felicitaciones, muy interesante la charla. Gracias. Y eso que mencionaba la Bárbara del plan recoge, claro, lamentablemente el Yunco quedó afuera de ese plan. Yo no sé si en algún momento se va a poder incorporar al Yunco o hacer un mini recoge para el Yunco. Bárbara, ¿ustedes no han tenido ninguna información respecto No a ese tenemos tema? ninguna información, pero yo creo que como mesa podemos hacer, creo que tenemos como la capacidad de poder hacer un mini recoge, como decís tú, o bien mostrar los datos o sea, mostrar los datos y darle la importancia en el fondo de que el Yunco tiene que estar dentro de este plan recoge. Hola, soy Roberto Villablanca, yo trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente. Primero agradecer, Bárbara, por la presentación muy didáctica y completa. Y un poco colgándome de la pregunta que hacía Paula respecto al plan recoge. Lo mencionaste harto en tu presentación, también me parece que Claudia lo mencionó al principio en su intervención. Como mesa de Yunco, ¿qué tienen pensado? Porque hay un plan de conservación que tiene bastante tiempo, que hizo en su momento la CONAF, ¿cierto? Pero no en el marco de lo que indica el artículo 37 de nuestra Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, es decir, no un plan de recuperación, conservación y gestión, ¿ya? Que obviamente ese plan de CONAF permitió la implementación de una serie de acciones previo a que existiera esa modificación de nuestra normativa. Pero entiendo que uno de los objetivos, como tú mencionaste, Bárbara, es poder elaborar un plan recoge específico para esta especie. Algo similar a lo que se hizo con golondrinas de mar y que esperamos pronto ya se publique en el diario oficial ese plan. Lo aprueba el Consejo de Ministros y después sea publicado en el diario oficial. Bueno, lo de poder adjuntarnos o adjuntar al Yunco al plan recoge o hacer un mini recoge, se ha hablado, creo que en una reunión hablamos. Pero sí, nosotros tenemos varias estrategias pensadas dentro de eso, hacer campañas, ¿cierto?, con las comunidades, tratar de que esta campaña que empezó ONG Pantalasa se mantenga durante el año. Ya nosotros como ONG no podemos estar durante todo el año allá porque trabajamos en otros lados. Y en el fondo de la ONG nosotros somos todos voluntarios. Entonces tenemos que hacer y tenemos que producir durante el año para poder estar en el verano allá. Entonces la idea es poder hacer algo oficial en el fondo. Ya que existan brigadas, por ejemplo, de rescate del Yunco, ya que estén capacitadas para el manejo de la especie,
tener médicos veterinarios también capacitados para reconocer signología clínica en estas aves en particular, o en otras aves marinas que también podríamos encontrar. Dentro de los años de campaña que llevamos, no solo hemos encontrado yuncos, la mayoría de las caídas son yuncos, ¿sí? Pero tuvimos una golondrina negra, si no me equivoco, y fardelas también hemos encontrado. Entonces, también es súper importante que quienes, si es que se llega a en el fondo, generar esta brigada oficial, no sé cómo se va a llamar, si es que llega a ser, que en el fondo sea gente capacitada que para el manejo de la especie, ¿cierto? Para el reconocimiento de signología clínica, y que tengamos también asociados, por ejemplo, a algún centro de rescate, en el caso de que tengamos que derivar a algún individuo. Es que respondiendo un poco la pregunta de Roberto, justamente la creación de esta mesa, donde participamos, bueno, nosotros como centro científico y todas las instituciones que mencionó la Bárbara, CONAF, ONG Pantalaza, la Católica del Norte, el SAC sobre todo, y bueno, y las otras que no recuerdo ahora de memoria, justamente nos aliamos para generar esta mesa de conservación del yunco y de crear acciones conducentes a eso, ¿ya? La principal tarea que tenemos es la elaboración de un protocolo en caso de que se encuentren yuncos caídos en tierra, y ese protocolo ya fue validado por el SAC, y nosotros ahora tenemos que proseguir el conducto regular que en la misma mesa establecimos para como echarlo a andar. Pero para echarlo a andar se requieren distintas cosas, capacitaciones, vincular voluntarios en la misma comunidad, y establecer un modelo de gestión en el fondo que está dentro de la normativa vigente y la legalidad, y también con las mismas personas que habitan los lugares donde caen los yuncos. Eso por un lado, pero también esta mesa, que es muy proactiva, queremos postular a fondos concursables que nos permitan poder financiar este tipo de acciones de conservación en estas comunidades. Y como eso no es tan fácil y simple y rápido de hacer, nosotros decidimos que una de nuestras acciones de divulgación era cada cierto tiempo hacer charlas de divulgación científica en temáticas que están relacionadas al yunco o a especies como el yunco, para generar sensibilización, para también para generar y gatillar este aprecio por especies que son nuestras, que son endémicas, y generar una sinergia positiva frente a estas especies. Así que en el fondo estamos como en eso, y esto sumado a todas las acciones que mencionó Bárbara, que realiza la ONG Pantalaza, que desde, bueno, como pudieron darse cuenta, hace muchos años que ellos están trabajando en este tema y están permanentemente en este tema en las localidades. Entonces eso es súper relevante, porque es como que tenemos como mesa, tenemos un ancla en el territorio. Así que eso no sé si responde tu pregunta, pero es un proceso largo y lento, porque nosotros tenemos toda la voluntad de que esta mesa funcione y avance, pero claro, somos muchas instituciones con tiempos acotados, entonces hacemos nuestro mejor esfuerzo. Bueno, la próxima charla no tenemos definido todavía el título ni la fecha, pero por nuestras redes sociales de las distintas integrantes de la mesa y también por correo electrónico les vamos a avisar. Así que no sé si alguien quiere decir algo más. Yo me despido y les doy las gracias por su participación, y gracias a Bárbara por la excelente y completa charla. Te pasaste. Gracias, Claudia.